El día de hoy vamos a conversar acerca del embarazo y los fármacos que se pueden usar durante el embarazo en aquellas personas que tienen problemas o trastornos psiquiátricos. Hay que recordar que la gestación es un proceso natural que ocurre en la mujer y que tiene una duración aproximada de 40 semanas, como todos ustedes saben. Hay muchas mujeres que tienen padecimientos psiquiátricos, que tienen problemas psiquiátricos y tienen que obligatoriamente recibir medicamentos porque de no recibirlos su problema psiquiátrico le descompensaría y pondría en riesgo la salud de la madre y la salud del feto durante este periodo. Para muchos pacientes y enfermos es motivo y médicos es motivo de preocupación el hecho de que la mujer esté recibiendo un fármaco durante la gestación. Generalmente el periodo más sensible o más peligroso desde el punto de vista de los efectos teratogénicos que puedan producir en el niño, el uso de fármacos ocurren en el primer trimestre del embarazo, especialmente a partir del momento de la implantación. Y eso es porque la barrera protectora placentaria no se ha desarrollado completamente. Sin embargo, durante toda la gestación hay que tener ciertas precauciones y tomar ciertas medidas con los medicamentos. Y lo más importante es conocer qué medicamentos se pueden utilizar y conocer cuáles medicamentos no o con qué restricciones. También vamos a hablar de aquellos medicamentos que se pudieran utilizar durante la lactancia. Para hablar del efecto o de lo que producen los psicofármacos a nivel de la mujer y del feto, entonces vamos a conversar acerca de los efectos potencialmente teratogénicos que estos medicamentos producen. También vamos a hablar de distintas categorías con respecto a ese efecto teratogénico. Perdón. En primer lugar está la categoría A, que son aquellos medicamentos que son considerados seguros a dosis habituales y que no hay evidencia de riesgo fetal. Estos se pueden usar con mayor tranquilidad. Estudios adecuados y bien controlados no han podido demostrar un riesgo en el feto con este tipo de medicamentos que son el primer grupo. Después existe la categoría B. En la categoría B están aquellos medicamentos cuyo uso es aceptado y no se ha demostrado el riesgo fetal en humanos. No se ha comprobado su absoluta inocuidad, pero no se ha comprobado un riesgo fetal en humanos. En este sentido, para estos medicamentos hay que tener ciertas precauciones. Los estudios de reproducción en animales no han podido demostrar un riesgo para el feto cuando son usados en dosis o cuando son aplicados estudios bien controlados en mujeres embarazadas. También se colocan en este grupo aquellos medicamentos cuyos estudios en animales han demostrado un efecto adverso, pero los estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas no han arrojado evidencia. Es decir, en algunos estudios aparecen ciertos problemas en animales, pero en los estudios en humanos no han aparecido efectos importantes. Entonces, esos son considerados dentro del grupo B. El siguiente o la siguiente categoría es la categoría C. Son aquellos productos, aquellos medicamentos, aquellos fármacos que son potencialmente riesgosos. En ese caso hay que evaluar el riesgo-beneficio, porque eso le compete específicamente al profesional. Hay que evaluar los riesgos o beneficios que produce esto y si se puede cambiar, se puede modificar por un medicamento del grupo A o B. Es importante que este tipo de decisiones sobre el cambio de medicamentos la tome un especialista competente. La categoría D son aquellos medicamentos que hay evidencia de riesgo fetal, o sea, se sabe que hay un riesgo. No es que directamente producen un daño, pero sí hay un mayor riesgo de daño fetal. En esos casos se debe recurrir al especialista porque hay evidencias concluyentes. Y la categoría X, la última categoría, es aquellos medicamentos que están absolutamente contraindicados en mujeres embarazadas. Estos son medicamentos, aquí sí estamos hablando de una contraindicación absoluta, porque se han hecho estudios en animales y humanos y se sabe y se conoce que sí tienen un efecto adverso comprobado. En cuanto a la lactancia, vamos a hablar de aquellos productos y sus efectos, de aquellos efectos
o aquellos medicamentos que pueden producir un daño en el lactante. Cómo utilizar los psicofármacos en la mujer que está dando lactancia materna. Aquí las categorías se van a clasificar para diferenciarlas bien en números. Entonces, en la categoría 1 están aquellos medicamentos que son seguros a dosis habituales y que no hay evidencia de un riesgo para el lactante, porque se han comprobado suficientemente. En la categoría 2 están aquellos medicamentos que probablemente son seguros. Y se dice probablemente porque no hay suficiente información, no hay suficientes estudios, pero no han encontrado tampoco alteraciones consecuentes, no han encontrado problemas consecuentes que puedan hacerle daño al niño. Entonces por eso se colocan como posiblemente seguros. En la siguiente categoría están aquellos medicamentos que son potencialmente riesgosos para el niño, para el bebé. Es decir, hay que recordar que estamos hablando de medicamentos que está usando la madre y la madre está dando lactancia materna. Entonces en este grupo se han encontrado efectos leves o moderados en el lactante. Puede haber un riesgo de toxicidad. Y finalmente la categoría 4 son aquellos medicamentos que están absolutamente contraindicados para usarlos en niños que están lactando. Es decir, en ese caso se debe optar por otra alternativa terapéutica en la madre con un trastorno psiquiátrico, para no hacer daño al bebé, o si es estrictamente necesario usar el medicamento, entonces optar por la lactancia artificial para el bebé. En ese sentido, hay una lista de medicamentos donde aparece la letra C, la letra en primer lugar que tiene que ver con el riesgo en la mujer embarazada, y el número que tiene que ver con el riesgo del lactante. Hay medicamentos que son realmente poco utilizados en nuestro medio. Entre los más utilizados de los que aparecen acá en el video están el alprazolam, que es una benzodiazepina. Tiene que usar con muchísimo cuidado, sobre todo en la mujer embarazada. La amisulpirida, la amitriptilina, y recuerden que la amitriptilina, por ser un tricíclico, tiene un efecto potencialmente hipotensor. El aripiprazol, que en las mujeres con problemas metabólicos es muy utilizado, pero que no se debe utilizar en mujeres embarazadas. Y está finalmente la atomoxetina, que es un medicamento utilizado para los trastornos de atención deficitaria e hiperactividad. El viperideno, que es un medicamento utilizado para contrarrestar efectos extrapiramidales producidos por ciertos antipsicóticos, está en el grupo C. El bromazepam, que es otra benzodiazepina, y con la benzodiazepina hay que tener mucho cuidado tanto para la mujer embarazada como para la mujer que está lactando. Bromperidol, que no es un medicamento muy común, no se consigue mucho en Colombia, ni la buspirona. El bupropión es un antidepresivo dual que es bastante seguro, tiene una bastante alta seguridad en la mujer embarazada. La carbamazepina, que tiene doble efecto, tiene muchos usos. Es utilizada para evitar los trastornos por control de los impulsos, y es un estabilizador del humor. Entonces tiene una alta riesgo en la mujer embarazada, un alto riesgo teratogénico, pero tiene un bajo riesgo en la mujer que está lactando. El citalopram, que es básicamente parecido al citalopram. El clonazepam es muy utilizado, es muy conocido, y debe tener, como toda benzodiazepina, debe tener mucho cuidado en la embarazada. Y la clozapina, que a pesar de que tiene bajo riesgo teratogénico en la mujer embarazada y para usar en la mujer que está lactando, tiene ciertos efectos hematológicos que lo hacen que sea utilizado con mucha precaución. El diazepam, otra benzodiazepina que tiene un alto efecto teratogénico. El disulfiram está contraindicado en la mujer embarazada y tampoco se debería dar en la mujer que está lactando. El donepezilo es poco utilizado en la mujer embarazada porque es un antidemencial, y los casos de demencia en personas jóvenes son atípicos. La duloxetina es un antidepresivo que tiene efecto dual y tiene una mediana
un mediano riesgo teratogénico. El escitalopram es un antidepresivo dual que tiene un relativo alto riesgo teratogénico y riesgo en el lactante. Y la desopiclona es un inductor del sueño. Solamente sirve como inductor del sueño y habiendo otras alternativas terapéuticas no se debería usar en la mujer embarazada. De este grupo nos interesa la fluoxetina porque es uno de los medicamentos más utilizados en psiquiatría. Se ha encontrado que es relativamente seguro en la mujer embarazada y en el lactante. Y la fluoxamina, que es un medicamento un poco más reciente que la fluoxetina, que viene de 100 miligramos su presentación y que es poco riesgoso para uso en mujeres que están lactando. El gabapentin, que se utiliza en la ansiedad, además de que tiene otros usos en medicina. El haloperidol es un antipsicótico, el antipsicótico quizás más utilizado hasta hace pocos años, que produce bastante efecto extrapiramidal, pero que es relativamente seguro en la mujer embarazada y para la mujer que está lactando. La imipramina es un antidepresivo tricíclico y el ketazolam no es muy utilizado en la lamotrigina también es un estabilizador del humor. La levomepromacina es un antipsicótico, tiene un efecto hipotensor potencial. El carbonato de litio tiene un alto riesgo teratogénico y alto riesgo para el lactante. Y hay que recordar que el litio puede tener efecto nefrotóxico. Por eso es que la persona que utiliza litio tiene que hacerse exámenes de litemia periódicos y tiene que hacerse chequeos de enfermedad renal. Por tanto, si una mujer embarazada si llega a la consulta de un médico general, una mujer embarazada que está recibiendo litio, debe inmediatamente hacerse una litemia y hacerse pruebas de funcionalismo renal. Y el lorazepam, como siendo una benzodiazepina, no debería utilizarse en mujeres embarazadas. Hay unos estudios ambiguos sobre el tema de la mujer embarazada y la adicción a las benzodiazepinas y otros tipos de adicciones. Entonces, el tema con la benzodiazepina es que hay algunos estudios que dicen que sí es muy posible que el niño desarrolle una adicción a las benzodiazepinas y otros estudios que muestran que no, eso no ocurre. En cuanto a la memantina, se utiliza como un antidemencial. Lo mismo, es poco frecuente la demencia en mujeres jóvenes, en mujeres en etapa gestante, pero si eso ocurre, no hay tanto riesgo de su uso. El metilfenidato no es tan utilizado, la mianserina, el midazolam, que su uso está casi que restringido a ambientes clínicos. La mirtazapina es un antidepresivo dual que tiene relativamente poco efecto en el lactante que está recibiendo lactancia de una mujer tomando medicamentos psiquiátricos. La olanzapina es un antipsicótico de segunda generación bastante utilizado, tiene efectos metabólicos importantes, produce una hiperprolactinemia, es de relativo alto riesgo en cuanto al efecto teratogénico, pero tiene poco riesgo en el lactante. El oxazepam no se conoce mucho en este medio y la oxcarbazepina también es un antiepiléptico y tiene efecto estabilizador del humor, por eso se coloca en este grupo. La paliperidona es un antipsicótico de los más recientes, de los que se cuenta aquí en este medio, que tiene la ventaja de que se utiliza por vía intramuscular y se utiliza mensual, inclusive trimestral, hay algunas presentaciones. La paroxetina es un antidepresivo muy parecido a la fluoxetina y a la sertralina. La pipotiacina es un antipsicótico que se utiliza principalmente intramuscular, y la pregabalina, que tiene efectos sobre el dolor, se utiliza con el dolor y tiene efectos sobre la ansiedad. La quetiapina es un antipsicótico de nueva generación, al igual que la risperidona. Son bastantes utilizados en este medio y son relativamente seguros. La ribastigmina se utiliza como antidemencial. Vieron que todos los antidemenciales son seguros, pero es poco frecuente que tengamos que utilizar un antidemencial en una mujer embarazada. La sertralina es antipsicótico inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, parecido a la paroxetina y a la fluoxetina.
y es bastante seguro. El topiramato tiene un efecto parecido al valproico porque es un estabilizador del humor. La trazodona es un antidepresivo de acción dual que tiene efecto antihistamínico también. Entonces, por tanto, es muy efectivo para mejorar el sueño. El triazolán, si está contraindicado, y la trifluperacina tiene un riesgo relativamente alto, aunque en la actualidad no es utilizado con mucha frecuencia. Están el valproato o los valproatos, donde está el divalproato y el ácido valproico. La venlafaxina, que es un antidepresivo. El valproato es un anticonvulsivante que es estabilizador del humor y para ayudar a controlar los impulsos. La venlafaxina es un antidepresivo. La zopiclona y el solpidem son inductores del sueño y la ciprasidona tiene unos efectos duales. Sin embargo, son poco utilizados. Los inductores del sueño no deberían ser utilizados en mujeres embarazadas ni en mujeres que están lactando porque hay otras alternativas de tratamiento que son más efectivas y ellos no son realmente psicofármacos. Bien, lo importante es recordar que los medicamentos psiquiátricos no están contraindicados, no están prohibidos para ser utilizados en una mujer embarazada. Simplemente que hay que utilizarlos con criterio, hay que utilizarlos con cuidado. En una consulta, en un puesto de salud de un médico general, realmente lo que más frecuentemente ocurre es que lleguen mujeres embarazadas preguntando si pueden utilizar ese medicamento. Hay unos criterios que hay que manejar y que deben ser manejados por el médico general. Primero, que una enfermedad psiquiátrica, una crisis psiquiátrica, por ejemplo, una crisis depresiva o severa o una crisis psicótica, pueden ser más desastrosos que cualquier efecto de los medicamentos. No prohíban o no suspendan medicación psiquiátrica a priori sin conocer o sin evaluar el tema de los riesgos-beneficios y sin tomar en cuenta estos puntos de los que hemos hablado el día de hoy, porque esto puede hacer más daño que beneficio. Hay que tener pendiente esta lista, hay que tener presente esta lista, revisar, chequear, no apresurarse a suspender la medicación. Si hay dudas al respecto, es preferible remitir de inmediato a una consulta psiquiátrica. Si las personas están utilizando medicamentos que son del grupo A y B, o están lactando y los medicamentos están ubicados en el grupo 1 o 2, entonces lo recomendable es revisar la dosis que está recibiendo, revisar los meses o las semanas de gestación que tiene la paciente y si hay alguna duda, remitir para una revaloración. Si están recibiendo medicamentos del grupo C, D o del grupo X, o están recibiendo medicamentos de los últimos números y están lactando, entonces es recomendable suspender la medicación temporalmente y remitir a una consulta prioritaria con un especialista en psiquiatría para que haga el ajuste de los medicamentos. Bien, espero que esta corta información les sea de gran utilidad. Nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta luego.